Bienvenidos una semana más al canal de análisis técnico Street. Comenzamos la semana con mucha volatilidad en la primera parte de la sesión en Europa. En principio parecía de repente que íbamos a ver caídas bastante importantes, pero luego se empezó a recuperar durante toda la sesión, acabando a cierre con una subida media prácticamente en toda Europa cercana al 0,5%, que al final ha hecho que el cierre sea bastante positivo porque han acabado cerrando todos los índices muy cerquita de máximo. Estamos comenzando la semana, por lo tanto ahora lo vamos a ver en las tres acciones. Es muy importante que tenga continuidad la subida que ahora estamos viendo para romper quizás la resistencia del movimiento que estamos viendo durante las últimas semanas, para así buscar un nuevo rango alcista importante en los gráficos. En Estados Unidos también estamos viendo cómo se mantiene al alza después del sustito que veíamos en la sesión del viernes, cuando sí que es verdad que al final de la sesión se recuperó, pero antes de ese cierre empezamos a ver caídas importantes, muchísima volatilidad en resumen en los mercados. Como os decía, hoy vamos a ver tres acciones que van a ser Santander, Bank Inter y Grifols. Son tres acciones que vamos a verlas tanto en el gráfico diario como también las quiero ver un poquito más en el medio largo plazo, sobre todo Santander y Bank Inter, porque la forma que está cogiendo ahora mismo el gráfico puede ser muy interesante si le da continuidad esta semana a las subidas que llevamos viendo desde la semana pasada. En el caso de Grifols, pues veíamos una subida muy fuerte la semana pasada y ahora parece que ha tocado recoger beneficios. Ya lo decíamos la semana pasada que era probable que no tuviera suficiente con la pequeña corrección que habíamos visto, que probablemente nos fuéramos a ir un poquito más abajo. Así que vamos a ver dónde podría estar ese objetivo. Bueno, pues vamos a comenzar por la primera de las acciones, que es el Banco Santander. Cuando veíamos la corrección, decíamos que debíamos vigilar en un primer momento la zona de los 3,70, donde podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones. Pero fijaros cómo, después del movimiento lateral que veíamos en la última parte de diciembre, parece que ha vuelto a repuntar con bastante fuerza y ahora nos encontramos muy cerca de los máximos que veíamos a principios de diciembre. Ahora debemos de tener cuidado con una posible divergencia en el gráfico diario, porque si ahora nos fuéramos, por ejemplo, hasta la zona de los 4 euros y aquí nos frenamos, deberíamos tener cuidado porque se podría formar una divergencia entre la cotización y el RSI, por lo que va a ser muy importante que se mantenga con mucha fuerza la subida y con mucho volumen. Apoyaría esta idea quizás la señal de compra que estaría tan cerca de dar ahora mismo el MAC, es decir, si nos mantenemos al alza, el MAC ya nos dará esa señal de compra que implicaría que podemos ver una subida importante, como fijaros nos la dio por aquí también. Después tuvimos una subida muy fuerte y eso implicaría que no se frenase la subida de los 4 euros, pudiese ir un poquito más arriba y nos pudiésemos olvidar de esa divergencia. ¿Dónde pondríamos el objetivo por arriba si superamos la zona de los 3,97, que es donde está el techo que veíamos a principios de diciembre? Pues lo vemos en el gráfico semanal. Fijaros, como decíamos, cómo había una clara tendencia bajista. Lo vemos mejor en el mensual. Fijaros, en la cotización del Banco Santander desde hace 15 años o 16 años ya en el gráfico. Y decíamos que si se sigue cumpliendo esa tendencia bajista, deberíamos irnos ahora hasta el techo, que se encontraba muy cercano a la zona de los 4,20. Por lo tanto, el objetivo que tendríamos ahora sería en los 4,20. ¿Cuándo podríamos tener la confirmación de que nos vamos a ir hasta ahí? Si rompemos la zona de los 3,96, 3,97, que es donde están los máximos, no nos frenamos y empieza a entrar volumen, porque la pega que le podemos poner ahora mismo a la subida que estamos viendo en la cotización de Santander es el bajísimo volumen que estamos viendo. Fijaros la sesión de hoy, el volumen ha sido muy bajito. Sí que es verdad que de momento parece que está la cosa bastante tranquila, es decir, que no hay noticias adversas. El volumen, hay que tener en cuenta que se puede mantener las subidas constantes con un volumen muy bajito, pero el riesgo está en que salga cualquier noticia adversa y como ese volumen, la subida era muy bajito, esa noticia haga que entre mucho volumen con la oferta y tire rápidamente todo lo subido. Pero mientras el mercado esté tranquilo, como parece que está ahora mismo, podría seguir manteniéndose al alza. Pero como digo, la clave, la zona de los 3,96, vigilar esa posible divergencia en el diario y si vemos que lo supera, objetivo en la zona de los 4,20 en el gráfico semanal. Creo que ahí es donde estaría la clave del análisis técnico del Santander. Fijaros como en el gráfico semanal casi vimos una señal de venta aquí en el MAC. Al ver la vuelta se cumplió, podríamos estar incluso viendo en el gráfico diario una especie de taza con asa, es decir, al llegar a la zona de los 3,95, 3,96, ahí nos podríamos frenar, donde estamos ahora mismo, un poquito más, volver a lo mejor hasta la zona de los 3,85 aproximadamente, 3,87, y a partir de ahí ver el empuje final. Romper este suelo redondeado y acabar formando la figura de taza con asa
para proyectarla en la zona de los 4,20, donde tenemos esa clara resistencia en el medio y largo plazo. A partir de ahí, de esa zona, pues creo que ya sería bastante complicado superarla. Deberíamos plantear muy bien el análisis de Santander, porque como decimos, en el largo plazo es una zona históricamente, esa directriz bajista, que no ha superado. Por lo tanto, creo que sería muy complicado superarla. Al igual que veíamos en septiembre de 2020 cómo no perforaba la base de ese movimiento también bajista. Por lo tanto, zona de resistencia ahora cerquita, pero bueno, todavía tenemos un buen rango de movimiento al alza posible. Vamos con la cotización de Bankinter. Fijaros cómo una vez que alcanzó la media móvil de 200 sesiones, decíamos que ahí estaba el límite, que si perdía la media de 200 ya sería muy complicado darse la vuelta en el gráfico, y fijaros cómo actuó muy bien como soporte la zona de los 5,70, y a partir de ahí ha empezado a repuntar con muchísima fuerza. La situación muy parecida que la del Santander, estamos volviendo a los antiguos máximos, a la zona de los 6,36, 6,37 aproximadamente, ahí está la resistencia. Ahora mismo estamos en los 6,17, es decir, estamos ya muy cerquita, apenas un 3-4%. Sí que es verdad que había un suelo en esa zona, en los 6,25, quizás podría actuar como soporte, y tampoco habría que descartar la misma situación que en el Santander, una llegada a esta zona, una pequeña corrección, y a partir de ahí buscar el impulso. Si vemos que supera la zona de los 6,36, se abriría un buen rango de movimiento al alza. Por lo menos nos permitiría pensar que la tendencia alcista que llevamos viendo durante los últimos meses se puede seguir manteniendo en la cotización de Bankinter. Vamos a ver la gráfico semanal también, porque como os decía, quiero verla desde una perspectiva más del medio y largo plazo. Vemos como la clave está en la media de 70 en toda la tendencia, no perderla. Vemos cómo sigue marcando nuevos máximos y mínimos crecientes, excepto con la caída que hemos visto tan fuerte aquí en la primera y segunda semana de diciembre. Aquí está el riesgo ahora mismo en su cotización, que aquí podríamos formar un mínimo decreciente, pero de momento se ha recuperado muy bien. ¿Cómo despejaríamos las dudas? Pues como decimos, superando la zona de los 6,36, 6,37, una zona en la que te hizo techo también en febrero de 2023, se cayó con mucha fuerza. Por lo tanto, si ahora la supera, ojito, porque podría entrar en subida libre, ya que no tiene ninguna resistencia clara por delante, sería terreno que no ha probado. Sé que muchos de vosotros me diréis, sí, sí que ha estado por esa zona por encima, si descontamos los dividendos, pero si tenemos en cuenta el gráfico de Bankinter, teniendo en cuenta esos dividendos, evidentemente todavía no habría encontrado esos máximos por encima de los 6,39, 6,40. Por lo tanto, creo que ahí está la clave. Fijaros cómo en el gráfico semanal el MAC estaría muy cerca de la señal de compras, también sería una señal muy positiva en el medio y largo plazo. Y como veis, el escenario quizás más positivo que enfocábamos para el año 2024 estaría apoyándolo de momento el análisis técnico. ¿Por qué? Porque se está enfrentando, está dando señales positivas. Quizás la clave estaría en superar los máximos que hemos visto hace unas semanas, y así ya pensar que podríamos mantenernos con la subida. ¿Que luego podríamos ver una corrección? Sí, pero es que a lo mejor si se cumple la ruptura de máximos, podríamos irnos a lo mejor hasta la zona de 6,80, luego corregir hasta la zona actual, los 6,30 aproximadamente, y a partir de ahí formar una nueva onda alcista. Pero, aunque viéramos una corrección importante, se mantendría la tendencia alcista, y eso acompañaría probablemente a un año 2024 bastante positivo. De momento, ¿apunta a ello? Sí, pero cuidado con este mínimo decreciente de por aquí. Sí que es verdad que respeto la medida de 70, como he hecho anteriormente, pero hay que tener cuidado. Más pegas que le podemos poner quizás a la cotización de Bankinter en el largo plazo, pues bueno, quizás la posible divergencia que tendríamos en el gráfico mensual y que todavía no hemos roto. Fijaros, ¿cómo podríamos llegar a romper esa divergencia? Pues muy fácil. Si ahora conseguimos marcar un nuevo máximo creciente, no se frena formando un máximo creciente, vamos a corregir, sino que se mantiene al alza, y vemos que aquí se forma un nuevo máximo creciente, en el RSI romperíamos la divergencia, y eso que nos indicaría en un gráfico mensual que tenemos recorrido al alza para los próximos meses. Pero cuidado, porque se puede dar el caso de formar un nuevo máximo creciente y nos está en la zona de 6,40 y que no superásemos el máximo que tenemos en noviembre, los 64,74. En el RSI ahora mismo estamos en 61. Por lo tanto, la clave va a estar en ver que se mantiene la subida tan fuerte. De ahí lo mismo que decíamos en Santander, que entre mucho volumen ahora mismo va a ser clave para poder mantener la subida, y aunque quizás venga alguna que otra noticia adversa, que seguramente llegará porque siempre entra el ruido en el mercado, pues aunque veamos una corrección, se pueda mantener con bastante fuerza. Como vemos, de momento tenemos señales bastante positivas, tanto en el Santander como en Bankinter, como
está sucediendo en muchos bancos. Veamos quedas muy fuertes en la primera parte de diciembre y justo se han frenado muchos de ellos que veían que ya están fuertes en zonas totalmente claves de soporte. Por lo tanto, es buena señal. Haya habido una limpia, que es normal después de una subida muy vertical, pero ahora hemos visto cómo se han recuperado muy bien. La clave, buscar los máximos crecientes, porque recordar también el escenario tan negativo que decíamos, que era una vuelta a esos máximos, pero que ya no consiga superarlos y ahí volvamos a caer de forma importante. Si cogemos ahora mismo un gráfico del IBEX 35, por ejemplo, estamos viendo cómo está en la zona de los 10.300 y los 10.000 puntos y se está moviendo en ese rango de movimiento. Ataca la zona de arriba y vuelve a corregir. Hoy lo hemos visto la primera hora, se iba otra vez muy cerca de los 10.000 puntos, 10.060 o así, 10.070 y vuelta para arriba. Acaba cerrando cerca de los 10.200. Es decir, estamos en ese movimiento lateral que tenemos la duda de si será un movimiento de consolidación de la subida tan fuerte que hemos visto. Sería muy pero que muy positivo porque prácticamente no ha habido corrección y si ahí se consolida y vuelve a subir tenemos mucho recorrido al alza, pero cuidado porque también podría acabar siendo un movimiento de distribución. ¿Cuándo vamos a salir de dudas? Cuando veamos la ruptura. La clave de la ruptura, ¿dónde va a estar? Que venga con volumen, porque si vemos una ruptura sin volumen, se frena y vuelve a corregir, ¿qué nos va a dar lugar en los gráficos? A posibles divergencias que anunciarían que hay una corrección mucho más importante que la que hemos visto ahora mismo. Y vamos con la última de las acciones, que es Grifols. Fijaros la subida tan fuerte que vimos en la última sesión del año, una subida del 8,61%, ya lo decíamos la semana pasada, y cuando analizábamos nos íbamos hasta esta zona, la zona de 14,50. Y decíamos que, bueno, de momento había intentado rebotar desde esa zona, y eso era buena señal. Estábamos en esta vela de aquí, era la sesión del jueves de la semana pasada. Decíamos que era clave no perder la zona de 14,50, porque si la perdíamos, la siguiente zona importante de soporte estaría por aquí, en los 13 euros. Hoy ha caído de forma importante, se ha ido hasta los 14,25. Aquí tenemos otro pequeño suelo, que es donde se ha ido hoy, donde empezó a repuntar. Y sí que es verdad que la zona de los 13,70, 13,80, por aquí tendría otro soporte. ¿Por qué? Porque tenemos ese gap que poníamos como objetivo. Es decir, aquí puede estar bien posicionada la demanda ahora mismo, una vez que se cerró ese gap. Entonces, podemos confiar o pensar que desde aquí podría haber un impulso desde la zona de los 13,80, pero cuidado porque ya no es un soporte tan vital como es este y a lo mejor desde aquí podríamos volver hasta la zona de 14,50 y luego acabar buscando de nuevo la media móvil de 70 sesiones y evitar irnos ahora directamente. Como decimos, tampoco descartamos que del tirón ahora nos vayamos a buscar la media 70. Fijaros, el MAC ha dado señal de venta, pero también es verdad que llevamos unas cuantas semanas que da señales de compra y de venta constantemente. Por tanto, poco fiable. Sí que es verdad que está habiendo bastante volumen, que con la corrección después de la subida ha habido bastante volumen. Yo creo que si pierde, como decimos, el cierre de hoy, donde está la base de esta subida tan fuerte, nos podemos ir hasta la siguiente zona, los 3,70, 3,80, a partir de ahí vigilar si rebote hasta los 14,50, pero puede que ya, una vez perdida esta zona, acabemos yendo antes o después hasta la media 70. A esta historia, que si tardamos más tiempo, movimos un movimiento lateral bastante lento, al final la media 70 se va a acercar mucho a la zona actual y la corrección va a ser muy bajita. El riesgo mayor estaría en perder la media 70, pero bueno, de momento tenemos bastante rango de movimiento hasta ella. Lo que decíamos la semana pasada también es que la subida había sido bastante vertical, muy fuerte, que no sería para nada descartable y que sería también totalmente sano, pero una corrección hasta la media 70, aunque fuese más fuerte, incluso irnos hasta la media móvil de 200 sesiones, no pasaría absolutamente nada. Lo hemos visto en Bank Inter, una caída hasta la media de 200 y ya hemos visto cómo se está recuperando. En el gráfico semanal, pues fijaros lo que decíamos, se fue hasta la media móvil de 200 sesiones, muy cerquita de ella. Decíamos que ya el primer paso para mantenerse al alza en el medio y largo plazo lo había hecho superar la media de 70, que es la que había actuado anteriormente como resistencia, y que ahora pues tampoco había que descartar un movimiento hasta la media de 200, como ya vimos. Ahora corregir hasta la media de 70, consolidarla como soporte, porque no la hemos consolidado como soporte, se encuentra en los 12,91 y a partir de ahí buscar un nuevo ataque al alza. La zona de 12,91, fijaros que podría quedar muy cerquita de esa media 70 y la media de 200 sesiones. Por lo tanto, pues bueno, creo que podría encajar perfectamente con una corrección importante y seguir manteniendo la subida que llevamos viendo en los últimos meses y que podría indicar un giro al alza en el medio y largo plazo, pero que eso se confirmaría superando la media móvil de 200 sesiones, que ahora mismo se encuentra en los 16,20 en el gráfico. Así que bueno, hemos comenzado, ya parece que el curso bursátil, porque bueno, tenemos la primera semana, pero la verdad es que pues había poquito volumen, la primera semana todavía parece que estamos como de vacaciones, pero ya hemos vuelto a tope
con los gráficos y también en el canal volveremos a la temática normal. 4 análisis diarios. El viernes también haremos vídeos de análisis de una acción a fondo o veremos esas acciones que tenemos en la lista top internacional. El fin de semana veremos el vídeo de resumen semanal, así que ya vamos cogiendo ritmo de nuevo. De momento las bolsas pues parece que han empezado bien la semana. Ahora mismo estamos viendo como el SP está subiendo un 0,74, está haciendo bastante bien. Eso que nos indica que si se mantiene la subida, probablemente mañana el IBEX se vaya a marcar esos techos que estamos viendo en el movimiento lateral entre la zona, como decíamos, de los 10.300 y por la parte baja los 10.050. Mientras no supere la parte alta ni la parte baja, ahí nos vamos a seguir moviendo. Está siendo clarísimo el movimiento y cuando se produzca la ruptura, que venga acompañado con volumen, porque si no puede acabar siendo una ruptura en falso, ya sea a la baja o al alza. Es lo que debemos vigilar. Yo creo que esta semana, está mirando un poco el calendario y tampoco tenemos noticias relevantes o datos importantes esta semana que puedan provocar unos movimientos bruscos en el mercado. Por ejemplo, esta mañana hemos visto como el IBEX subía un 0,15-0,20% y de repente ha visto una caída que se va a perder en un 1% y luego se ha recuperado muy bien. Es decir, cuidado porque aunque no venga acompañado con noticias o datos, que está viendo bastante volatilidad a principios de año en el mercado. Lo veíamos la semana pasada también con muy poquito volumen. Así que hay que estar todos muy atentos a ver si se produce esa ruptura del movimiento lateral. Así que nada, hasta que ha llegado el primer vídeo de la semana. Espero que os hayan traído muchas cosas los reyes, que hayáis sido buenos. Como siempre, os recuerdo que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana martes estaremos por aquí de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.